Bienvenidos a The Network, nuestro debate con auténticos expertos. Titulares. Los conflictos en Ucrania y Siria han renovado el debate sobre si Europa necesita mostrar firmeza para estabilizar su propio vecindario y proteger sus intereses. ¿Hasta qué punto la firmeza que podría aplicar la UE se vería obstaculizada por los planes de austeridad de los gobiernos si necesita crear una defensa viable? ¿Europa no quiere gastar? ¿Seguirá dependiendo de una OTAN liderada por Estados Unidos? ¿Podrá siempre contar con ello? ¿O debería apostar por las soluciones flexibles, la diplomacia y la ayuda humanitaria y no invertir en material defensivo? En esta edición contamos aquí en el Parlamento Europeo en Bruselas con Michael Gahler, miembro alemán del Partido Popular Europeo, con Philippe Lamberts, belga del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea en el Parlamento, y Paul Ivan, exdiplomático y analista político del think tank European Policy Center. Bienvenidos. Empecemos con una pregunta para todos, comenzando con Michael. ¿Se puede tener una política exterior fuerte sin un ejército fuerte? ¿Se puede ganar credibilidad si no se muestra firmeza? Necesitamos el kit completo, y eso significa que en las circunstancias actuales, lo primero de todo, necesitamos dejar de recortar en defensa y utilizar los fondos disponibles mejor, con una planificación y compras conjuntas. Philippe, ¿qué piensa usted al respecto? La parte militar de este kit completo es innegable, pero la pregunta es ¿cuánto podemos comprar con nuestro dinero? Habiendo como hay 28 presupuestos nacionales de defensa, esa no es probablemente la mejor forma de rentabilizar nuestras inversiones. Así que la pregunta tal vez no sea si necesitamos gastar más, sino si necesitamos gastar mejor. Paul, ¿necesitamos gastar más? Diría que necesitamos ambas cosas, gastar más y gastar mejor. ¿Cuánto? ¿El 2% del PIB? Esa es una de las cifras a las que se comprometieron, que fue negociada cuando los Estados miembros se comprometieron a gastar en el marco de la OTAN. Al mismo tiempo estábamos hablando de política exterior. El mundo que hay fuera de la UE no sigue las normas de la UE. Estamos en un mundo con guerras y tenemos que adaptarnos a eso. De acuerdo, tenemos que gastar más, pero hay algunos países que dicen yo ya no puedo hacerlo, estoy bloqueado con este pacto de estabilidad. Por ejemplo, Italia querría suprimir las normas del pacto de estabilidad en lo relativo a defensa. ¿Qué piensa, Philippe? Yo no empezaría por ahí. Quiero decir, si los gobiernos tienen que gastar dinero con un pacto de estabilidad más flexible, debería hacerse en temas sociales, porque hay un mayor riesgo de una explosión interna que de una amenaza externa. Así que probablemente habría que empezar a priorizar por ahí. Michael, ¿habría que suspender el pacto de estabilidad cuando se habla de defensa? Son dos temas diferentes. Ya he dicho que se trata de gastar mejor, pero también hay que adaptar nuestras estructuras a las necesidades vigentes. Por ejemplo, tenemos un mecanismo de financiación que no satisface el propósito para el que fue creado, que impide que se comprometan los países que no pueden gastar, y con ello terminan absteniéndose y poniendo toda la carga sobre los hombros de otros países. También tenemos que hacer un uso mejor de lo que ya tenemos. Reformas, está bien, pero eso va a llevar tiempo. Creo que hemos visto un apoyo general a la OTAN. ¿Debería Europa seguir dependiendo de la OTAN como hasta ahora porque tengamos la impresión de que los estadounidenses siempre estarán ahí para ayudar? Probablemente deberíamos concentrar nuestro gasto. Hay dos inversores militares principalmente en Europa, el Reino Unido y Francia. Una parte importante de sus gastos va a su arsenal nuclear y es del tipo de instrumentos que nunca se usa. Preferimos no usarlo, así que ¿realmente queremos gastar todo ese dinero en este tema? ¿Necesitamos elementos disuasorios nucleares, Paul? Los países que tienen armas nucleares parecen creer que necesitan mantenerlas, especialmente porque otros países están mejorando sus sistemas dentro de su política militar. Pero al mismo tiempo creo que la OTAN seguirá siendo la columna vertebral en lo que se refiere a seguridad europea. No es solo cuestión de la OTAN y de Estados Unidos. Por ejemplo, hay países como Turquía. Vamos a estar activos en zonas predominantemente musulmanas, y la OTAN puede decidir algo. Pero en ese caso no quiero que la UE dependa de las posturas de la OTAN y a su vez de un posible veto de Turquía. Hablando de esa región, ¿deberíamos enviar armas, por ejemplo, a los rebeldes moderados de Siria? Creo que en el norte de Irak, respecto a los peshmergas, lo he apoyado porque se puede prever quién las recibe.
¿Quién las usará y con qué propósito? En Siria es más difícil. Tengo muchas dudas. ¿Qué es lo que piensa, Philip? Estados Unidos gasta miles de millones de dólares en equipar al ejército iraquí solo para ver cómo huyen del campo de batalla. ¿Cree que es tirar el dinero? Depende de quién seas y de cuál es el plan militar para garantizar la seguridad sobre el terreno. Hasta ahora, por ejemplo, no hemos visto ningún plan creíble en Siria. Paul, rápidamente, ¿es un tema en el que estamos malgastando dinero? Es necesario que haya una estrategia clara. Al mismo tiempo, diría que las tropas kurdas están mejor organizadas que las partes chiíes y suníes del ejército iraquí. Volvamos a la defensa europea. ¿Necesita Europa solo una fuerza de mantenimiento de paz fuerte o también una fuerza para instaurar la paz? ¿No justifica eso la necesidad de aumentar la capacidad militar de Europa? ¿El Eurocuerpo, por ejemplo, hay que convertirlo en un ejército real? Yo estoy muy a favor de eso. El Eurocuerpo ha sido utilizado incluso en Afganistán, pero no bajo el mando de la UE. Podría servir como núcleo para un futuro ejército europeo. Tomamos las decisiones de forma unánime, así que podemos decidir de forma unánime tenerlo. Philip, ¿deberíamos ir más lejos? Hay dos condiciones para que esto funcione. Primero, antes de tener una herramienta común, hay que preguntarse si tenemos una visión común. Muchos Estados miembros europeos aún tienen visiones divergentes en el tema estratégico. Segundo, tenemos normas muy diferentes. En Alemania, el Bundestag debe llegar a un compromiso y yo creo que necesitamos una legitimidad democrática para estas decisiones. Sin embargo, en Francia es el presidente el que decide. Necesitamos tener el mismo proceso de decisión en toda Europa para tener tropas comunes. Paul, ¿es eso lo que lastra a Europa a la hora de tener unas políticas de defensa y militar firmes? ¿Es debido a las formas diferentes que tienen los gobiernos de funcionar? Claramente ese es uno de los problemas, esa falta de visión común, de cultura estratégica común, con esas grandes diferencias entre los Estados miembros al respecto. Philip Lambert ya ha mencionado algunos ejemplos. Tenemos una estrategia de seguridad europea que tiene 11 años de antigüedad. Deberíamos actualizarla. Hay nuevos desafíos en el mundo. Las cosas son mucho más serias que hace 11 años. ¿Qué nos impide hacerlo? Llevamos años hablando de ello. Lo que nos impidió hacerlo fue que no había la sensación de que tuviésemos poco dinero, de que Estados Unidos iba a desentenderse, y tampoco percibíamos que hubiese una amenaza real ahí fuera. Ahora ocurren las tres cosas a la vez. Creo que ha llegado la hora de que nos movamos. Philip, ¿cree que vamos a ver alguna novedad? Se supone que 2015 será un año decisivo al respecto. Yo empezaría por el tema de la visión común, porque, de nuevo, si se tiene un instrumento común, pero no una visión común, nunca se usará ese instrumento. Y si empezamos a mejorar nuestra defensa, ya hemos oído al ministro alemán Schäuble decir que estamos enviando un mensaje incorrecto a Rusia ahora mismo. ¿Qué opina, Paul? Rusia está haciendo lo que quiere. No respeta lo que Europa sí respeta. Europa no debería empezar a preparar su defensa dependiendo de lo que quiera Rusia. Gracias, Paul. Como compañero democristiano, ¿qué opina, Michael? El ministro Schäuble definitivamente no está en contra de una mayor defensa europea. Pero antes de incrementar nuestro gasto en defensa, debemos recortar dicho gasto y gastar mejor el dinero existente. Después veremos en qué punto estamos. ¿Está de acuerdo, Philip? Sí, deberíamos empezar aunando nuestras capacidades, desarrollándolas de forma conjunta. La duplicidad está muy extendida en Europa y tenemos defectos en áreas como abastecimiento, inteligencia, etc. Última pregunta, para Paul. Han pasado 100 años desde la Primera Guerra Mundial y unos 70 desde la Segunda. ¿Cree que Europa tendrá una fuerza militar fuerte considerando su historia? Esto podría debatirse un día entero, pero por favor, sea rápido. Creo que pasará mucho tiempo hasta que tengamos un ejército europeo como tal. Seguiremos teniendo ejércitos nacionales que podrán trabajar mejor o peor de forma conjunta. Creo que deberíamos centrarnos en cómo hacer que funcionen mejor juntos para tener la capacidad de llevar misiones en nuestra zona de influencia sin necesidad de pedir ayuda a los estadounidenses. He aquí un punto común. Gracias a todos, a Michael Gallagher, Philip Lamberts y Paul Ivan. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por conectar con The Network.